Bienvenidos a un episodio más del Hubiera Sí Existe. Los saluda su amigo Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a un gran amigo y colega con una trayectoria muy interesante, además de apasionante, Juan Carlos Murillo. Con él vamos a explorar el tema del poder de la visión dentro del marco conceptual del Hubiera Sí Existe. Voy a leer su semblanza para que después nos traslademos algunos años hacia atrás, ahorita él nos va a decir cuántos, para que exploremos cuáles serían o cuáles hubieran sido las ventajas de que hace años tuviéramos una visión formulada, obviamente en el pasado, y que hoy estuviéramos cosechando los frutos. Y Juan Carlos tiene ejemplos grandes sobre este tema, ahorita les voy a comentar uno de ellos y él seguramente también lo va a mencionar. Juan Carlos es un destacado consultor de cambio organizacional para los sectores público y privado. Durante los últimos 20 años ha participado en varios procesos de transformación muy importantes en diferentes tipos de organizaciones. Cuenta con una vasta experiencia como profesional en temas de gestión del cambio. Sin embargo, se especializa en los aspectos creativos e innovadores del liderazgo y del autoliderazgo para una ejecución estratégica verdaderamente efectiva. Ha sido asesor especial para presidentes, ministros, gobernadores y directores ejecutivos. Es el presidente de Oxford Leadership en México y Latinoamérica, y de manera muy especial es el impulsor del proyecto de transformación del pueblo mágico de Jalpa de Cánovas y el creador del Centro Academus y el Ateneo, dos centros ubicados ahí en el corazón de Jalpa, enfocados en la promoción del conocimiento, el arte y la cultura. Juan Carlos, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí como invitado en el Hubiera Sí Existe. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, un placer. Oye, ¿cuántos años nos vamos para atrás para ver el poder de una visión? Pues yo diría que casi 50 años, Roberto. ¿Por qué 50? Qué interesante. Porque me da la impresión, porque el tema a mí me apasiona, porque he vivido personalmente los beneficios del poder de la visión y eso se remonta a mis años mozos, cuando era apenas un pequeño que estaba entrando a la primaria, que vivía en ese pequeño pueblo En Jalpa. en el estado de Guanajuato, aquí en Jalpa de Cánovas, que dicho sea de paso, pues nos conservamos pequeño, no somos más de 700 habitantes ahí en ese pueblo, ¿no? Interesante. Entonces, por eso, para mí, hablar del poder de la visión significa hablar de toda mi vida y a lo largo de ese periodo, pues he tenido la oportunidad de participar en procesos apasionantes, interesantes, de una gran trascendencia social para el país y he visto cómo el tema de la visión, la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar que podemos transformar la realidad, pues se aplica en todos los ámbitos. Por eso me remonto a ese tiempo, aunque ya sobre la marcha nos enfoquemos en algún punto en particular. No, muy bien, qué interesante. Me consta que en el caso de Jalpa, tú tuviste una visión desde muy pequeño. Cuando yo te conocí en la carrera profesional, ya me compartías esa visión de lo que querías tú trabajar en la transformación de Jalpa. Y bueno, los frutos los has cosechado, ¿sí? O sea, en este caso es un hubiera que sí sucedió y que lo podemos ver y palpar, ¿verdad? Allí en Jalpa de Cánovas. Pero hablando, por ejemplo, de las organizaciones o incluso de entidades como el mismo Guanajuato, que tú sabes que nuestro estado pues tiene serios problemas. Pueden ser problemas sociales, desigualdad, pobreza, falta de agua, inseguridad, y quizás ahí nos faltó haber hecho la tarea de formular una visión en el pasado, pero también tú nos platicarás que no siempre es, o más bien, casi nunca es suficiente formular la visión. Hay que trabajarla, hay que hacerla realidad, ¿no? Sí, sin duda, Roberto, yo creo que mi impresión es que Guanajuato, las circunstancias que hoy enfrenta, puedes verlo desde dos puntos de vista diferentes. Uno, que a lo mejor dejamos de hacer cosas, que nos equivocamos, que no tomamos las decisiones correctas, y habrá otros que dirán, bueno, habría que comparar
el Guanajuato de hace 30 años, cómo estábamos, Sí, para poder visualizar el impacto que una visión, porque sí fue realmente un proyecto, el Guanajuato siglo XXI, que se trabajó conjuntamente con el TEC de Monterrey, con toda la sociedad, todos los grupos, de imaginar un Guanajuato diferente. Por supuesto, yo creo que aquí aplica perfecto. El hubiera sí existe porque me da la impresión de que a la luz de las circunstancias podríamos concluir que nos faltaron algunos temas, que nos sí. faltó tomar algunas decisiones, que nos faltó incluir algunos aspectos diferentes de los que sí se implementaron y que hoy por hoy Guanajuato en los últimos 10 años pues se había posicionado como un estado que había logrado salir adelante, ¿no? Definitivamente el crecimiento en el Producto Interno Bruto es ejemplar y lo colocó en quizás los primeros 5 o 6 lugares en cuanto a crecimiento de PIB a nivel nacional. Recuerdo muy bien el proyecto de Guanajuato siglo XXI. Todavía conservo por ahí los documentos, las copias, y tal vez recuerdes que se formularon unos escenarios prospectivos precisamente para dibujar una visión, y eran cuatro escenarios en donde, si nos vamos de manera muy simplista, el peor escenario era un escenario en donde no había desarrollo económico ni desarrollo social. Y el mejor escenario abrazaba a los dos, tanto desarrollo económico como desarrollo social. Y obviamente el cuidado del medio ambiente y otros aspectos, ¿no? Evidentemente se logró el desarrollo económico, ¿sí? Y tal vez en el hubiera que se nos quedó en el tintero, ¿verdad? Porque me considero también copartícipe como casi guanajuatense después de vivir aquí más de 30 años, de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Yo digo que la realidad que vivimos es una gran sumatoria de acciones e inacciones, pero mayormente son las inacciones las que en un momento dado llegan a pesar. Y ahí entra muy bien lo del hubiera, ¿sí? Por ejemplo, Sí. pensando en hace 30, 35 años, ¿qué hubiéramos hecho diferentes para que hoy tuviéramos una realidad social este, con mejor, con mejor posicionamiento en Guanajuato a la par del desarrollo económico, ¿verdad? Para mí, yo creo que un elemento que siempre he considerado, y no solamente para Guanajuato, sino para el país, no es solamente apostarle a la inversión extranjera directa. Yo creo que si hubiéramos invertido en centros de educación, centros de investigación, que hubiéramos generado una plataforma sobre la cual empresas locales se pudieran haber montado y haber desarrollado y haber dado un salto de la manufactura tradicional, de la manufactura, pues que en realidad hoy en día pues trata de convertirse en proveeduría de las grandes empresas tractoras o las grandes empresas multinacionales, si hubiéramos generado esa vinculación de la que siempre hemos hablado, ¿no? La vinculación de los centros de investigación y centros educativos con el sector privado, por ejemplo. Por ejemplo, sí creo que en algún momento podría haber parecido como que la gran apuesta era solamente la atracción de inversión extranjera para poder generar los empleos y que eso en forma natural nos iba a generar el desarrollo económico y por consiguiente el desarrollo social, lo cual fue una omisión, como tú lo mencionas, y fue una falta de perspectiva de no haber podido entender cabalmente la problemática. Guanajuato venía de rezagos, no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito social, en el ámbito educativo y en infraestructura y en muchos otros. Entonces, de ahí el tema de el hubiera sí existe para ver qué tendríamos que estar haciendo en este momento para que no nos vayamos a estar lamentando en 20 o 30 años de no Claro, haber tomado las decisiones, ¿no? claro. Sí, porque ahí es en donde van a vivir nuestros nietos, sí, dentro de 20 o 30 años van a vivir esas consecuencias. Pero hace rato mencionabas un aspecto muy concreto de centros de desarrollo, de impulso a las empresas para innovar y para generar productos originales, no solamente vernos como, eh, ¿cómo se dice? Como proveedores de multinacionales, que no está mal como Maquiladores. primer paso, pero precisamente hoy leí en un periódico local un artículo de Adriana Martínez, una investigadora
y académica del De la campus de la UNAM. UNAM, Sí, la conozco. aquí en León. Y Adriana precisamente menciona de que es el Guanajuato's Time o algo así le puso ella, como diciendo es el momento de Guanajuato para que hagamos algo completamente diferenciado. Y ella señalaba que México tiene alrededor de 52 o 53 acuerdos de libre comercio con diferentes países en el mundo. Probablemente es el país que más acuerdos tiene. Y sin embargo, el 80% de las exportaciones están concentradas en Estados Unidos, con Sí. la incertidumbre, la amenaza que tenemos hoy, ¿verdad? Con el tema de los aranceles, a lo mejor es el momento más oportuno para reactivarnos y adaptarnos a esta nueva realidad para impulsar a empresarios locales, a investigadores, a jóvenes universitarios a emprender en productos totalmente diferenciados hacia otros mercados. Pues sí, yo creo que son de las cosas que eventualmente dejamos de hacer que podríamos haber hecho diferente. Y en ese tema que comentas de lo que refiere Adriana, yo estuve como jefe de la unidad de promoción de exportaciones en ProMéxico y en ese momento era el 82% de de las exportaciones se concentraban en el mercado de Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué se concentra y por qué una desproporción de esa magnitud? Simplemente porque Estados Unidos es el mercado más Más grande. cercano, Sí, lo pones en un camión y en 5 horas ya lo tienes allá. ya está, ya, sí. Es el poder, el mercado con el mayor poder adquisitivo. Es decir, hay una serie de factores de mercado que hacen que facilita el proceso de exportación. Es decir, para alguien que diga, me voy a ir a los países árabes y pues va a incurrir en más costos, va a tener menos utilidades de lo que a lo mejor podría. A veces no irnos simplemente con la finta, porque al final el contexto tiene muchísimo que ver. Sí, Y es entender cabalmente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los factores de competitividad, etcétera, porque no es tan fácil, porque si no vamos a caer en eso, ¿cómo es posible que México haya permitido una concentración entonces es poner los huevos en una sola canasta, pero el hecho es de que la misma dinámica nos va llevando como por un carril muy reducido, ¿no? sí, Y al puede final ser. estamos en una cierta circunstancia. Y fíjate que en un grupo empresarial en Monterrey analizaban que muchas de las exportaciones primero las importamos. O sea, son cosas que importamos y luego exportamos, ¿sí? Y luego se sabe también que muchas de las exportaciones son automotrices y son multinacionales que vienen a ensamblar sus autos en México para luego exportarlos al mercado de Estados Unidos. Y te quiero dar otro dato interesante. Hace años estábamos haciendo un ejercicio de visión precisamente, de visión y estrategia con la Cámara de la Curtiduría. Y los líderes de la Cámara en ese momento me dijeron, Roberto, hay empresarios muy exitosos en el ramo de la curtiduría que no necesariamente asisten a las reuniones de planeación, pero si los entrevistamos uno a uno, nos pueden compartir su visión y sus experiencias. Entrevistamos a uno que como peculiaridad tuvo que cuando nació como curtidor, se puso como meta vender piel a Italia, ¿sí? Vender piel a Italia. Y entonces estaban asombrados ahí los curtidores, sus colegas, y le preguntan, ¿pero por qué escogiste Italia? Dice, pues porque en aquel momento Italia era el líder de la moda y el líder de los productos de piel, y yo sabía que si exportaba a Italia, iba a poder exportar a cualquier parte del mundo. Mm. ¿Sí? Y en ese momento, te estoy hablando de hace 15 o 20 años, ya exportaba una buena cantidad de piel a China, pero esa fue su visión, o sea, me voy por el camino, vamos a llamarle más difícil, ¿verdad? No, no Exacto. el camino más en cortito, y aparte de que en aquel tiempo todavía era más fuerte quizás que ahora, una visión de que la moda se creaba ahí en Italia y más de productos de piel, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, los factores geográficos y contextuales nos presionan tanto hacia conectarnos con Estados Unidos, de todas formas, ¿qué podríamos hacer?
¿Qué podríamos hacer para que tuviéramos un equilibrio, a lo mejor no un 80, a lo mejor un 70, un 60, y que el resto lo tuviéramos diversificado? Pues ese ejemplo que pones es de alguna manera la búsqueda de un elemento de diferenciación. O sea, sabes que no cualquier proveedor de piel va a poder entrar a ese mercado tan sofisticado, porque Sí, en realidad es un mercado muy sofisticado, el tema de la moda, donde un par de zapatos se cuesta 5,000, 6,000 pesos o más, o más, sí. muchísimo más. Entonces, sabes que para poder entrar a ese mercado necesitas un elemento de diferenciación y tiene que ver con calidad, costo, tiempo de entrega, la formalidad. O sea, tienes que mejorar completamente tus estándares. Entonces, por ejemplo, pues hay mercados igual de sofisticados para otros productos. Entonces me da la impresión de que un elemento como para poder buscar una mayor diferenciación, pues es encontrar nichos de mercado internacionales en donde puedas desarrollar capacidades locales para poder atender esos mercados. Ese podría ser un factor, por ejemplo, ¿no? Claro. Como una política pública. Ándale, una política pública para que también, Adriana lo mencionaba en su artículo de hoy, existan apoyos, incentivos, acompañamiento del gobierno para que las empresas puedan encontrar esas nuevas rutas, ¿no? De diversificación en las exportaciones. Al final de cuentas, nace de una visión, Juan Carlos, nace de una visión todo Es esto. lo que te iba a decir. Al final, el tema que estamos tocando es el poder de la visión. Ejemplos existen de grandes empresarios que comenzaron con una visión que fue capaz de generar el coraje y la determinación para poder hacer las cosas, porque no es fácil. O sea, una visión sin acción, pues queda simplemente en una ilusión, Un sueño, sí. un sueño. Y entonces es un sueño que no lo logras y genera una frustración personal y después se generan frustraciones colectivas y después empiezas a creer que no somos buenos para eso porque no ejecutaste una visión, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de generar sueños, de construir una visión, de construir una imagen, de ser capaz de ubicarte en un punto en el futuro y ser capaz de verte o de ver tu producto o de ver tu organización, porque pues eso va a generar internamente toda una revolución interna que va a sacar lo mejor de ti Y de tu equipo. y del equipo, por De tu supuesto. equipo. Me decía un amigo que la visión debe ser tan clara que el equipo la pueda tocar. Y él la hacía así con las manos, dice, que puedas tocar la visión, ¿no? Que te emocione y que tú digas, hacia allá vamos. En el camino pueden suceder muchas cosas, ¿sí? Tipos de cambio, de evaluaciones, barreras arancelarias, pero si tú tienes una visión clara, vas a seguir. El mismo tecnológico de Monterrey nació de una visión, ¿verdad? Y Exacto. seguramente, si nos vamos más atrás, Vasconcelos, ¿verdad? Que fue una persona que impactó mucho la educación en México, también tuvo sus visiones que fue haciendo realidad. Aprovechando que tú tienes experiencia, muy cercana habiendo laborado y participado activamente en gobiernos estatales y federales. ¿Qué sucede con los gobiernos que les cuesta tanto trabajo dar continuidad a cosas que están funcionando correctamente? Porque quizás hubo la visión, se articuló el plan, se articuló la institución que le daba forma, los apoyos, las becas, etcétera, etcétera, y luego de repente llega un nuevo gobierno y ¡pum! De un plumazo lo desaparece. Y eso pasa en todos los colores, ¿eh? O sea, no es nada más de que el gobierno reciente, no, o sea, ya desde antes sucedía eso. Yo creo que tiene que ver con un asunto de ego del personaje, de querer ser diferente, de no verse que estás copiando o que estás engordándole el caldo a tu antecesor. O sea, quieres tú crear tus propios programas, pero volvemos a lo mismo. Ahí es realmente un tema de falta de visión de país y que no hemos construido el andamiaje que permita que no obstante quién esté, sigamos en esa ruta. Yo creo que ejemplos abundan, claro,
circunstancias diferentes, un China, ¿no? Y te van a decir, pues es que allá es un gobierno autoritario, allá Sí, no, sí, sí. un Singapur, Singapur. un Chile, o sea, países que en realidad han mantenido, pues, una visión por 30, 40 años Ujú. y que han logrado a través de políticas públicas y a través de trabajo y a través de disciplina transformar realidades que jamás habías imaginado, ¿no? Estaba viendo, porque el año pasado que tuve la oportunidad de estar en Dubái, pues hay críticos que dicen, pues, todo superficial y un Dubái y la verdad. No, para mí realmente impresionante. O sea, verdaderamente la visión de construir en medio de la arena, lo que han hecho es verdaderamente impresionante, más allá de otras cuestiones, pero realmente es increíble. O sea, claro, hay recursos, hay visión, hay capacidad de ejecución, han logrado atraer talento espectacular. Entonces, son ejemplos que sí nos deben de mover a la reflexión, porque tradicionalmente, ¿qué es lo que hemos escuchado aquí en México? Que el país se reinventa cada 6 años. A ¿Qué 6 años. significa eso? Sí. Que si lo estás reinventando, quiere decir que no tuviste una visión de No largo plazo. consolidas, no consolidas. Es una visión de 6 años, y en una visión de 6 años, en un plan de gobierno, ahí se plasma todo los sueños de un país. O sea, no debería de ser así. Y lamentablemente, si no hemos tenido una continuidad de las cosas que se están haciendo bien, pues debería de cuidarse, de tratarse con guantes de seda. Y claro, tener el valor para reconocer y cambiar las cosas que se están haciendo mal. Pero sí, sí, pues es una circunstancia lamentable para nuestro país. Bueno, podríamos decir, porque por mucho tiempo sí creímos aquí en Guanajuato que había habido una continuidad del plan de Mm. Guanajuato siglo XXI, que no obstante los cambios de gobierno, pues había habido 4 o 5 gobiernos estatales durante 30 años, ¿no? 6 años, 5 gobiernos que de alguna forma le habían dado continuidad. Y bueno, pues nos sentíamos contentos, nos sentíamos orgullosos del estado que estábamos construyendo todavía hace, ¿qué te gusta? Unos 5 años. Había ese espíritu de orgullo, de decir, somos parte de esto, estamos trabajando, le echábamos ganas, todo. Ocurre una circunstancia muy desfavorable, que es el tema de la seguridad. Nos lo restriegan un día sí, otro día no. Sientes que algo hicimos mal y luego empezamos a ver las circunstancias sociales, el promedio de ingreso, los niveles de pobreza en las grandes urbes como León. Entonces empiezas a ver otras cosas que no nos gustan, y entonces como que sí nos cuestionamos qué pasó. ¿Qué pasó? Pero sin embargo, yo sí creo que el tema no es fácil, y menos una visión colectiva y menos una visión de toda una sociedad, que seamos capaces de construir una visión colectiva no es fácil, ¿no? Pero en algún lado hay que empezar. Fíjate, para no, estoy pensando en que nos pueden ver jóvenes que están estudiando una carrera, que están por recibirse, que están recién graduados y que dicen, oye, pues, ¿qué futuro me espera, no? Pero me gustaría que platicaras un poco y nos vayamos ahora al microcosmos del individuo, del ser humano. ¿Por qué es importante que una persona tenga su visión independientemente del entorno en el que esté? O sea, conocemos la historia de Víctor Frankl, que estaba en la peor de las condiciones en un campo de concentración y sin embargo su visión de lo que quería lograr al salir lo mantuvo vivo y trascendió y creó la logoterapia, ¿sí? Y se convirtió en un referente mundial Sí. sobre cómo dar sentido a la vida en situaciones muy, muy adversas, ¿no? Para que en un momento dado quienes nos ven, nos escuchan, encuentren que también a nivel individual se pueden lograr muchas cosas. Justo acaba de leer algo de Víctor Frank. Me sorprendió sobremanera que vivió 92 años. Ah, no sabía O sea, eso. nació en 1905 y murió en 1997. Y yo me preguntaba, fíjate nada más, o sea, 92 años cuando estuvo a punto de morir en Sí. 1942 a 1945, 3 años en los campos de concentración, y fueron tres elementos los que él se planteó y que lo mantuvieron vivo. Su primer objetivo era sobrevivir. Sobrevivir. No importa las circunstancias, era la esperanza de seguir viviendo. Segundo,
ayudar en esas circunstancias lo más que Impresionante. pudiera. Sí. Y tercero, aprender lo más que pudiera. Y entonces te imaginas en esas circunstancias críticas lo que aprendió de la naturaleza humana, que fue lo que derivó para todos sus estudios posteriores, el libro que escribió El hombre en busca de El sentido, sentido, sí. la logoterapia, dando conferencias, iluminando al mundo con esos aprendizajes que de otra forma otra persona se abandona y cuáles aprendizajes se van al olvido. No queda toda una parte de aprendizaje que la sociedad, ¿no?, debería de valorar. Entonces, para mí es un caso extremo, pero es un ejemplo del poder de la visión. No, y Porque en el espérame, fondo, los tres elementos que mencionaste funcionan perfectamente para cualquier mexicano el día de hoy. Es sobrevivir en las circunstancias, ¿verdad? Que puede ser que no tengas empleo, que estés en pobreza, que estés en una situación de inseguridad, que tengas familiares desaparecidos, que no sabes dónde están, pero tenemos que sobrevivir en la circunstancia en la que estamos, ayudar, o sea, ayudar al prójimo, a lo mejor son microayudas las que damos, pero empezamos a hacer un efecto multiplicador y lo más importante es el aprender de lo que nos enseña la vida, ¿no? Además de las otras opciones de duda. aprendizaje que podemos tener hoy. Mira, ahorita que comentaste y quisiera nada más hacer el comentario de algo que para mí ha sido verdaderamente significativo y tiene que ver con, no importa tus circunstancias, si eres capaz de construir un sueño y eres capaz de construir una visión personal, vas a generar esa energía y esa fortaleza interior que te va a llevar a lograrlo. Yo nací en el seno de una familia de ocho hermanos, y bueno, las circunstancias económicas familiares nunca fueron absolutamente holgadas, al contrario de muchas privaciones, de muchas complicaciones, al grado de que, pues cuando yo estudié la primaria, yo entré de 6 años, 11 meses porque no había kinder. Y yo era de octubre. Ok. Y entonces el inicio del curso era septiembre y no te dejaban entrar si no tenías 6 años cumplidos. Era cuando la norma, ¿no? Entonces yo no tuve kinder. Mi primer contacto con la escuela fue a los 6 años, 11 meses. Entonces crecí en ese entorno. Cuando terminamos la primaria, pues éramos cerca de 70 compañeros, 2 grupos de 35, ponle 60, 2 grupos de 30, porque iban de todas las comunidades ahí en los alrededores de Jalpa. Y luego ya para la secundaria, pues seguimos estudiando como 13 o 14 estudiantes, algunos, 1 o 2 se fueron a Guadalajara, otros acá a León, y la mayoría nos íbamos allá a San Pancho, a la escuela Doctor Vicente Frausto Alcaraz, la escuela oficial, la secundaria oficial, y bueno, pues era levantarnos a las 5 de la mañana, agarrar el camión a las 5:30 ahí en la carretera, llegar a las 6:30 a la central y caminar media hora porque estaba la salida a León. O sea, sí era la secundaria. Yo tuve que trabajar en una fábrica de forro de tacones para poder ayudarme con mis estudios en la secundaria de 13 años, 14 años. De esos 14 que continuamos secundaria, quizás continuamos 6, 8 personas la prepa y al final solamente un sacerdote y yo terminamos una carrera. Para mí ha sido ilustrativo de decir, ¿qué fue lo que pasó en mí? Por ejemplo, ¿qué me hizo nunca dudar de que yo iba a ser un profesionista? Siento que en el fondo a mí me dio clases mi hermano mayor, que lamentablemente hace un mes falleció, pero fue una inspiración para mí, fue una persona que trabajó conmigo en mi autoestima y me ayudó a concebir que yo iba a ser alguien en la vida o que yo iba a salir adelante o que entonces como que algo dentro de mí y en general de mis hermanos nos hacía visualizar que tendríamos que ser profesionistas. Por eso para mí una gran convicción que tengo es que la educación es el camino más cierto para salir adelante, para una persona que a lo mejor vive en circunstancias difíciles. Si abrazas tu educación, si abrazas y te enamoras y te comprometes con tus estudios y con la posibilidad de estudiar una carrera y estás dispuesto a pagar el precio, al final la vida te lo va a retribuir. Entonces, para mí, esa es una gran convicción que veo en el poder transformador de la educación, el poder transformador del arte y la cultura. Tú has formado muchas personas en autoliderazgo y me imagino que dentro de ese concepto de autoliderazgo
liderazgo, pues también va a estar la autoeducación. O sea, puede ser la educación formal, ¿verdad? En una institución o en la educación autodidacta. Y no sé si coincidas conmigo, pero hoy hay un montón de posibilidades de educación disponibles, ¿verdad? Con los medios electrónicos y demás que antes no existían. Sí, no existían en esos tiempos. Sí, sin duda. Y qué bueno que lo comentas porque sí, tampoco no es nada más la educación formal a que aspiraríamos, ¿no? Hoy encuentras una gran cantidad de opciones y más allá del tema per se formal de la educación, al final, ¿para qué sirve la educación? Para tomar decisiones, para vivir, para desarrollar algunos conocimientos que te permitan tener un mejor desempeño, saberes, haceres y que tengas un bagaje, ¿no? De herramientas para enfrentar la vida. Sí, ¿no? Y para ser un mejor ser humano, o sea, más empático, como nos enseña Víctor Frankl, ¿verdad? De decir, bueno, en ese proceso en que yo me estoy autoforjando y seguramente con apoyo de hermanos, padres, comunidad, también puedo ayudar a otras personas. Y yo pienso que tu experiencia que compartes es muy alentadora para jóvenes que en un momento dado, bombardeados por noticias negativas, ¿verdad? Cuando en realidad está en nuestras manos, o sea, somos arquitectos de nuestro destino, ¿verdad? Creo que lo decía Amado Nervo, espero no citar equivocadamente al autor, pero creo que lo decía él, y hay mucho, mucho por hacer, e incluso sin importar la edad. O Sí. sea, no necesariamente porque tengas una cierta edad ya no puedes aprender o ya no puedes avanzar o cosas de ese tipo, ¿sí? Sí, y yo creo que un elemento importante en esto de construir una visión tiene que ver con el hecho de que seamos capaces, de que pues todos enfrentamos circunstancias complicadas, difíciles, circunstancias del contexto a nuestro alrededor, pero lo más importante es que nos demos cuenta de que el tema del liderazgo, el tema de ser capaces de superar ciertas circunstancias, es que seamos capaces de entender el contexto y que a pesar de nuestras circunstancias, seamos capaces de concebir cosas extraordinarias. Así es. Y al final es contexto y elecciones. Y elecciones. Elecciones, o sea, uno decide, ¿no? Porque puedes ubicarte en el ámbito de la victimización, de decir, pobre de mí, mira nada más las circunstancias en las que me tocó vivir. Y el tema es, ¿cuál es la actitud ante la vida? Y a mí me parece que aún en los momentos más aciagos, como lo que vivió Víctor Frank, la pregunta correcta no es el por qué me pasa esto a mí, ¿no? Sino el Sino para el qué. para qué. El ¿Para para qué? qué. Y entonces ahí te abres a un mundo de posibilidades y a un mundo de aprendizajes que te van a permitir concebir una visión diferente. Estábamos platicando, Juan Carlos, del contexto y la visión y cómo en ocasiones el contexto puede aplastarnos, destruirnos, desanimarnos y en este caso el poder de una visión puede ayudarnos a trascender y a superar contextos incluso muy adversos. Sí, sin duda. Pues yo creo que estamos enfrentando situaciones complejas, circunstancias muy complicadas en varios terrenos. Y yo creo que al final de cuentas, de lo que tenemos que fortalecer el carácter de los estudiantes en las escuelas, pues de las personas que tenemos cerca, es realmente forjar el carácter para que sean capaces de entender el contexto y hacer elecciones. Liderazgo tiene que ver con contexto y elecciones. Y más allá de las circunstancias que estés viviendo, me parece que en este momento pues, tenemos que ser capaces de construir visiones que generen esperanza para nosotros y para los que están a nuestro alrededor, porque pues de nada nos sirve ubicarnos en la posición de víctimas, pobre de mí, ve nomás las circunstancias en las que me ha tocado vivir, porque nos va a ir mal a nosotros y le va a ir mal a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces yo creo que hoy más que nunca se requiere que forjemos el carácter para que independientemente de nuestras circunstancias, seamos capaces de inspirar a los demás a que sean mejores personas y a que sean capaces de concebir que pueden lograr cosas grandiosas, ¿no? Oye, tomando tu ejemplo que la manera en que tú te formaste desde niño, ¿verdad? En ese pueblo tan pequeñito, ¿qué recomendarías a los padres para forjar el carácter de sus hijos? Pues yo creo que algo que yo siempre he comentado es el hecho de que el tema de la autoestima es importante y más allá del concepto que tengamos de la autoestima,
al final, ¿qué es la autoestima? Es la estima que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Es el valor que nos damos a nosotros mismos, es el que sintamos que nos gustamos a nosotros mismos, que nos gusta nuestra forma de ser y que confiamos en nuestras capacidades para poder dar lo mejor de nosotros mismos y salir adelante. Yo siempre he comentado que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia autoestima, pero que si hay personas que nos están volteando a ver, que dependen de nosotros, dígase nuestros hijos o dígase nuestros empleados en una organización, nosotros somos responsables de mantener la moral del ejército en alto. Nosotros, independientemente de que en el plano personal para cualquier persona aplique el principio de cada quien es responsable de su propia autoestima, creo que cuando tenemos personas que dependen de nosotros, nosotros tenemos que estar cuidando esa autoestima. Y fíjate, voy a la respuesta a tu pregunta. ¿Qué deberían estar haciendo los padres? Fortalecer la autoestima. El efecto Pigmalión, Roberto, Sí. Es extraordinario. ¿Cuáles son las historias que escuchamos cuando niños? ¿Cuáles son las historias que escuchamos en la escuela? Porque en ese contexto, cuando somos pequeños, a lo mejor no tenemos el criterio para poder darle el peso que corresponde a cada historia que nos cuentan, ¿no? Y a lo mejor nos creemos cuando nos dicen es que tú no estás preparado para esto, o eres un tonto, o Las tú no sirves para etiquetas, esto. las etiquetas. Exacto. Las Sí. etiquetas, tanto en la casa como en la escuela. Entonces nosotros, como padres de familia, deberíamos de ser muy cuidadosos de qué historia les contamos a nuestros hijos, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que fueron capaces de transformar esas historias para sus hijos y que lograron cosas extraordinarias con ellos. Entonces, me parece que un elemento fundamental debe de ser el que como padres cuidemos esa autoestima de nuestros hijos a través de las historias que les contamos. De hecho, hay una historia, desconozco si sea cierta, pero sobre la mamá de Tomás Alva Edison, que en la Es escuela, cierto, sí, la sí, carta. ¿verdad? En la escuela lo dan de baja, le mandan a hablar a la mamá y dice, su hijo no tiene capacidad, no lo Sí. queremos aquí, ¿no? Y la explicación que le da la mamá dice, no, me dijeron que eres muy inteligente y que la escuela no tiene los elementos para forjarte, pero yo te voy a ayudar, ¿verdad? Exacto. Y salió un gran Ese es un buen inventor, pero ejemplo. Ese es un sí, buen ejemplo. sí, Por supuesto, ¿cómo puedes transformar aparentes debilidades en fortalezas? sí. Entonces, me parece que en muchas ocasiones, y hay un libro que se llama Las 5 heridas del alma, sobre todo en la edad temprana de los niños, de las personas, pues cómo ciertas circunstancias de vida quedan grabadas y son determinantes para el futuro de una persona. Entonces sí me parece que el hecho de fortalecer la seguridad, el hecho de ayudarles a razonar, a pensar, a que tomen sus decisiones, el acompañarlos en los momentos de desesperanza, de desilusión, pues que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, el que estemos escuchándoles, el que estemos allá al pendiente de ellos, que no tratemos de resolverles la vida, porque si no el día de mañana que se Esa es una parte enfrenten importante. al mundo real, cuando tú ya no estés, ¿qué van a hacer, no? Claro. O sea, al final les tienes que enseñar a que, para mí algo importante y es uno de los elementos que fortalecemos en los programas de liderazgo que damos para los estudiantes de 15 a 18 años. El tema de que sean conscientes que no hay buena suerte, hay consecuencias. Claro. Entonces, el hecho de que seas consciente de que las decisiones que tomes van a tener sus consecuencias, que asumas la responsabilidad, que te des cuenta de que al final, en donde estés en 10 o 15 años, va a ser producto de las decisiones que tomas en el presente. Sin duda alguna, sin duda Pues me alguna. parece que el irlos llevando en esa dinámica de que tomen conciencia de que las decisiones tienen consecuencias, de que sean capaces los padres de familia de ayudarles a través de las historias que les cuentan, ¿no? Tú eres un campeón. Sí. Claro que puedes. ¿Qué te dijo la maestra eso? No le hagas caso. A ver, vente, vamos a estudiar, estar acompañándolos, estarlos escuchando. Yo creo que eso es muy importante, ese proceso de acompañamiento. Ahora, algo interesante es que el hecho de que existen consecuencias en la vida, porque así es la vida, afortunadamente, esas consecuencias son para bien y para mal. O sea, tomamos malas decisiones, dejamos pasar el tiempo de hacer las cosas que debimos de haber hecho a una cierta edad y eso va a tener consecuencias en el futuro. Y las decisiones que tomemos en pro de construir una visión
también va a tener consecuencias, definitivamente. Y al final tu vida es el resultado de las decisiones que has tomado. Así No es. eres víctima, eres cómplice de tus decisiones. Asumir la vida es asumir tus decisiones. Totalmente, totalmente, totalmente. Juan Carlos, pues un placer tenerte con nosotros y conocer de cómo fuiste tú forjando tu propia vida a través de una sucesión de visiones, porque imagino que también fueron evolucionando esas visiones personales, ¿no? Y qué bueno que tienes la posibilidad, la capacidad y la circunstancia para incidir en líderes, en jóvenes, para que juntos podamos ir transformando nuestras realidades, ¿no? A través de encontrar esos caminos, esa esperanza a través de la visión. Te agradezco mucho el que nos hayas compartido tu experiencia y sobre todo tu pasión y tu convicción del poder de una visión, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Roberto, muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Seguimos en contacto. Este fue un Gracias. episodio más del Hubiera si existe. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.